y va a pasar, pues, ¿no? Cada vez que uno toma un texto de alguna literatura, lo va a corroborar como copia. Entonces, tratemos de evitar eso, ¿ya? Muy bien, empecemos con la actividad. Preguntas al final, please. Buenas tardes, doctor Marco Antonio. Quien les habla es Martín Valdivieso y en apoyo de todos los compañeros del grupo de usted hemos realizado esta exposición con poco tiempo porque aún el sistema nos ha acomodado hasta este momento. Aún hay compañeros que no sabemos si pertenecen o no al grupo y en medida de lo posible hemos tratado de hacerlo lo mejor en el poco tiempo que hemos tenido. Así que vamos a empezar. Siguiente, por favor. Vamos a tratar básicamente los trastornos del análisis de gases arteriales. En primera instancia tenemos que saber reconocer si nos enfrentamos a una acidemia o alcalemia. También cómo vamos a reconocer los trastornos primarios. Y estos trastornos primarios nos van a producir una compensación del cuerpo humano, ¿no?, ante dicha injuria. Y también vamos a aprender cómo reconocer los trastornos secundarios en estos eventos. Siguiente, por favor. Nos hemos basado en Harrison, el cual, para cuando empieza a tratar este tema en su capítulo 51, nos menciona, lo primero que nos dice es que vamos a mantener un pH arterial sistémico que va a tener un rango normal, que es de 7.35 a 7.45. Y esto va a estar mediado gracias a que existen amortiguadores químicos, tanto a nivel extra como intracelular. Y los mecanismos reguladores van a ser, básicamente, tener como órgano diana tanto a los pulmones y a los riñones. Así pues, vamos a ver que, por ejemplo, el control de la presión arterial de CO2 o dióxido de carbono va a estar a cargo del sistema nervioso central y también del aparato respiratorio, mientras que el control del bicarbonato va a estar a cargo de los riñones. Y entre estos van a estabilizar el pH arterial mediante la eliminación o retención, sea de ácidos o sea de álcalis. Y esto para mantener el equilibrio, ¿no?, o homeostasis. Y lo cuantificó un químico llamado Henderson Hasselbalch, entendiendo que va a existir una armonía entre esta fórmula que les presento, ¿no? pH es igual a 6.1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato entre 0.03 por la presión del dióxido arterial del dióxido de carbono, que, como ya mencioné, tenía el blanco los pulmones. En casi todas las circunstancias va a haber una producción y eliminación de este CO2 que tiene que mantenerse entre estas dos, una dinámica equilibrada, en tanto se maneja el dato de la presión arterial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Ahora, cuando exista una eliminación insuficiente de CO2, si se elimina poco, entonces va a haber hipercapnia, ¿no? O sea, va a subir la concentración. Y en tanto, cuando se elimina en exceso, se va a hablar de hipocapnia. No obstante, vamos a ver que la producción y eliminación se van a equilibrar, dándonos un equilibrio dinámico. Principalmente la presión arterial del dióxido de carbono la va a regular los factores respiratorios neurales, más que por la producción de CO2. Siguiente, por favor. Mi compañero Joshua, creo, continuará la exposición.
Gracias, Martín, por el pase. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Sí. Continuando con la exposición, pues, tenemos que, pues, tener en cuenta, como Martín ya lo mencionó, ¿no? Los valores normales del pH en sangre es de 7.35 a 7.45. Me confundí un poquito ahí. Y empecemos entonces. Hay que diferenciar en cuestión el término de acidemia con acidosis y el término alcalemia con alcalosis. En el caso de la acidosis y la alcalosis, estos vienen a ser como procesos, ¿no? Subyacentes, pues, que tienden a contribuir a la concentración de hidrogeniones. Y la alcalosis son procesos subyacentes que, pues, tienden a aumentar. Entonces, la acidemia y la alcalemia vendrían a ser como el resultado, ¿no? de los procesos, pues, previos, como son la acidosis y alcalosis. En el caso de la acidemia, pues, se da, pues, cuando en la sangre se tiene un pH menor a 7.35, ¿no? Y en la alcalemia es mayor a 7.45. Siguiente, por favor. Bien, en este cuadrito, pues, podemos ver, ¿no? Lo que estaba hablando previamente. Si es menor a 7.35 es acidosis. Y si es mayor a 7.45 es alcalosis. Entonces, en la acidosis hay una disminución del sistema de bicarbonato. Se va a dar, pues, una acidosis metabólica, ¿no? Y si hay un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, se va a dar una acidosis respiratoria. En el caso de la alcalosis, si hay un aumento de bicarbonato de sodio, tendremos, pues, una alcalosis metabólica, y si hay una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, hay una alcalosis respiratoria. Ahora, hay que tener en cuenta, y como lo mencionó una vez más Martín, el bicarbonato de sodio, este sistema se encuentra regulado por el riñón. Y en el caso, pues, de la presión parcial de dióxido de carbono, se encuentra regulado por el pulmón. Ahora, como vemos ahí, leemos, ¿no?, lo que es compensación, ¿no? Compensación. ¿Qué vendría a ser lo que es la compensación? En el caso de la compensación respiratoria vendría a ser un ajuste, ¿no?, a lo que es la tasa de respiración para abordar, pues, lo que es un pH sanguíneo en homeostasis, ¿no? El pH sanguíneo de manera normal. Entonces, esto proporciona una manera inmediata para el cuerpo para hacer frente, pues, a los niveles en sangre peligrosamente tanto o alcalinas, ¿no?, o ácidas, a la espera, pues, de los riñones y otros órganos que entran en juego, y estabilizar, pues, aún más el pH de lo que es la sangre. Ahora, es importante también tener en cuenta que es perjudicial, ¿no?, el hecho de estar, pues, en una acidemia o alcalemia, debido a que, pues, los aminoácidos, ¿no?, que tenemos se van a ver afectados, ¿no?, al cambiar, pues, lo que es su carga. Entonces, de manera que si la amina es neutra, cambiará a ser positiva. Y si tenemos un ácido de forma negativa, se volverá neutro. Ahora, si tenemos acidemia, se va a generar lo que es una hipercalcemia. ¿Debido a qué? ¿Por qué? A que tenemos un intercambiador que se conoce como el antiporte protón-potasio, ¿no? Cuando este sistema se activa, se genera lo que es un aumento de protones, lo cual después se generará una disminución en la concentración de estos mismos protones y se va a aumentar se van a aumentar cationes de potasio, lo cual, pues, si lo llevamos al lado más médico, semiológico, esto puede conllevar a lo que son arritmias o de repente un paro respiratorio. Siguiente, por favor. Bien, ahora pues le doy pase a mi compañero Christopher. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, ahora yo voy a hablar acerca del trastorno primario. Chicos, más. Sí. Por eso es que me impresioné. Ya no, síguese. Claro, ya, perfecto. Buenas tardes, perdón. doctor. Buenas tardes, compañeros. Perdón. No te preocupes. Vamos a seguir parte de la explicación para entender un poquito cómo son los trastornos primarios dentro de la acidosis y la alcalosis.
Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué es lo que vamos a entender como trastorno primario? Cuando el cuerpo genera un trastorno primario y este trastorno primario es respiratorio, el órgano que va a entrar en juego y que va a tratar de compensar este trastorno primario va a ser el riñón. Cuando el problema primario es el consumo y también hay un agotamiento del buffer, de la base del buffer, el que entra en juego es el pulmón, puesto que intenta que el pH vuelva a sus valores normales, como lo explicó Joshua, ¿no? El cuerpo siempre va a tener que estar en equilibrio. Cuando el pH se vuelve más ácido o más alcalino, rompe ese equilibrio, esa homeostasis normal, y lo que produce es una alteración tanto en todos los sistemas y también en el sistema sensorial. Si el paciente lo encontramos acidémico, hay una presión alveolar de CO2 elevada, la cual va a indicar que este presenta alguna compensación o algún componente de una acidosis respiratoria. Y va a ser la inversa, si la presión alveolar del CO2 va a estar disminuida, este paciente lo vamos a encontrar acidémico y esto nos va a indicar que hay una acidosis metabólica. Cuando el paciente lo encontramos con una alcalosis, hay una presión alveolar de CO2 baja y esta se va a diagnosticar como una alcalosis respiratoria. Vamos a determinar si este trastorno es simple o puede ser un trastorno mixto, la cual lo vamos a analizar examinando la concentración de bicarbonato mediante pruebas. Podemos pedir alguna prueba para que nos pueda ayudar a hacer un mejor diagnóstico. Cuando la presión alveolar del CO2 se observa más alta, vamos a observar que hay una presencia de una acidosis respiratoria simultánea y este valor de la presión alveolar del CO2 va a ser inferior y nos va a indicar que hay una presencia de una alcalosis respiratoria comunicante. Nuestro cuerpo tiene que entrar en un equilibrio de pH, no puede ser menor a 7.34, bueno, yo encontré que era 7.34 a 7.44, no puede ser menor ni mayor a ese rango para que el cuerpo tenga un equilibrio ideal, ¿no? Siguiente, por favor. En las compensaciones, lo que vamos a observar en este cuadro comparativo de equilibrio ácido-base es que cuando hay un cambio primario, cuando en una acidosis metabólica, cuando el bicarbonato está disminuido, cuando hay una alcalosis metabólica, el bicarbonato está incrementado y el cambio compensatorio va a ser también que la presión alveolar del CO2 también esté incrementada. En una acidosis respiratoria, también vamos a encontrar que la presión alveolar del CO2 va a estar incrementada y en el cambio compensatorio vamos a encontrar que el bicarbonato también se encuentra incrementado. Vamos a tener dos tipos de acidosis o alcalosis. Puede ser una acidosis o una alcalosis aguda o crónica, dependiendo de cómo el paciente, cómo esté el paciente cuando llegue a emergencia, ¿no? Y en la alcalosis respiratoria vamos a observar que la presión alveolar del CO2 está disminuida y también en el cambio compensatorio observamos que el ion bicarbonato está disminuido. Y también puede ser que el paciente esté con una alcalosis respiratoria aguda o crónica, dependiendo
de los tamizajes que lo hagamos, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vamos a explicar más o menos lo que el pH, el pH normal del cuerpo tiene que estar en 7 puntos, bueno, yo encontré este cuadro, pero en las guías que yo he leído era 7.34 a 7.34 a 7.44, ¿no? Y lo tomamos como acidemia a menor al rango de 7.34 o 36 y alcalemia mayor de 7.44. Y también acá vamos a observar que entramos una acidosis metabólica cuando el ion bicarbonato está disminuido y una acidosis respiratoria cuando el ion bicarbonato, la presión de CO2 está incrementada. Siguiente, por favor. ¿Cómo son los factores que vamos a reconocer para las compensaciones de dichos trastornos? Lenny, ¿Sí? míos. Ya esa parte ya es mía. Esa parte es tuya, ¿no? Sí. Ok. Dale, Ya, dale. ok. Bueno, ya, ahora yo voy a hablar que es cómo reconocer las compensaciones de dichos trastornos. Siguiente, por favor. No es eso. No es eso. No es eso. No es eso. Ese es mío. Ya. Ya, bueno, ¿cómo reconocer las compensaciones de dichos trastornos? Siguiente, por favor. Ya, antes que nada, debo mencionar cómo funcionan, ¿no? Estas compensaciones que son muy importantes para que se realice un equilibrio de ácido-base. Antes que nada, debemos saber que solo pocos pacientes en el ámbito clínico presentan una alteración aislada del equilibrio ácido-básico, ya que en la mayor parte de las situaciones ocurre en sí una compensación respiratoria o renal o hasta ambas, como una retroalimentación a los procesos de trastornos primarios ácidos básicos, ¿no? Además, también debo comentar de que cuando se mantiene el equilibrio ácido básico, entonces los pulmones siguen manteniendo su pH estándar y su presión arterial de dióxido de carbono en valores normales, ¿no? Mientras realizan la producción de ácidos volátiles que equivalen a unos 20.000 milimoles ya por día de CO2, ¿no? Junto con la misma producción equimolar del agua que se realiza por la respiración tisular, ¿no? Ahora, también debemos mencionar que a nivel renal, ¿ya? También tiene el mismo mecanismo, ¿no? Estándar, cuando no existen alteraciones en los líquidos extracelulares, ¿no? Sin embargo, cuando los excesos ya superan a la capacidad de eliminación de ácidos, pueden ser de ácidos o también pueden ser de alcálisis, bueno, álcalis, mejor dicho. Entonces, de ahí se dará la presentación ya de las manifestaciones clínicas, ¿no? Este desequilibrio puede en sí ser producido ya por enfermedades renales y pulmonares, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, antes que nada, como había comentado, ¿no? En las enfermedades renales, por ejemplo, pueden ser el uso prolongado de los fármacos diuréticos, ¿ya? Que pueden generar una insuficiencia renal crónica, ¿no? En donde va a ocasionar que los niveles de cloro sean más bajos, ¿ya? Ahora, bueno, básicamente una enfermedad renal crónica, ¿ya? Puede generar lo que es una alcalosis metabólica, claro. En cambio, por ejemplo, en pacientes que presentan asma, ¿ya? O presentan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Pueden presentar lo que es una acidosis respiratoria debido a la menor capacidad para la acumulación de dichos volúmenes, ¿no? Bueno, básicamente, debemos también mencionar que cuando se desarrolla este trastorno de manera rápida y de eficiente también, de corregir este desequilibrio es cuando se genera una modificación en las cargas positivas y negativas, ¿no?
del fosfato, de la albúmina, hasta de la misma hemoglobina también. Y también de forma compensatoria el organismo intenta lo que es equilibrar el pH extracelular, pero generalmente no consigue llegar a un pH con los valores óptimos, ¿no? O sea, los verdaderos valores normales del pH, ¿no? O valores exactos en sí, ¿no? Para las alteraciones metabólicas ya producidas por un aumento o disminución de los ácidos volátiles, entonces se generará compensaciones respiratorias, y de forma inversa, para las alteraciones respiratorias, entonces se darán respuestas compensatorias a nivel renal. ¿Ya? Entonces, cuando se generen estas alteraciones ácido-básicas simples y por ende las respuestas compensatorias, quiere decir que las concentraciones del bicarbonato de sodio con la presión arterial de dióxido de carbono irán en la misma dirección, ¿no? Pero toma un determinado tiempo, o sea, es de forma gradual, ¿no? Por eso que determinadas alteraciones, sobre todo las respiratorias, ¿ya? Se va a estar ramificando en agudas y en las crónicas, ¿no? En donde en el caso de las agudas, ¿ya? Va a tener una duración menor de 24 horas o de 48 horas respectivamente. Ahora, por otro lado, yo he pues hablado sobre todo, ¿no? De las respuestas compensatorias a nivel renal y a nivel respiratorio. Pero a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, cuando ocurre, ¿no? lo que es una alcalosis, ¿ya? Una alcalosis metabólica, ¿ya? Lo que ocasionará es de que se estimulen lo que son los quimiosensores, ¿ya? Y al estimularse lo que son los quimiosensores, ¿ya? Entonces se va a dar, básicamente se va a dar una mayor, o sea, básicamente se va a lo que es a reducir los niveles de CO2, ¿no? Porque el CO2 ya de carga no iónica, ya puede atravesar de una forma más rápida la barrera hematoencefálica, ya que el sistema nervioso central en sí puede regular su pH, su propio pH, ya que puede tener una duración de 1 o hasta 2 días, ¿no? Ahora, por otro lado, también, en el caso del ejemplo que estoy dando de la alcalosis metabólica, ya, básicamente lo que hace es reducir, ya, reduce lo que es claro, como que los niveles de HCO3, ya, y aumenta lo que es el CO2, ya, pero se dirige a lo que es el líquido intersticial, ya, del centro respiratorio, ya, y lo que ocasiona es un proceso de hipoventilación. Y de forma inversa, cuando se da una acidosis, ¿ya? Lo que se debe generar es una respuesta compensatoria de disminución del CO2. Y al momento de penetrar en sí la barrera hematoencefálica, se dirige al líquido intersticial de la médula espinal, ¿ya? Obviamente, no por señal de los quimiosensores, y lo que generará es una hiperventilación, ¿no? Ahora, en este cuadro, ¿ya? Es un cuadro muy importante de la respuesta compensatoria, en donde vamos a ver que, como había mencionado, ¿no? Existe cada punto de los trastornos ácido-básicos, ¿ya? Como la acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, que ya había mencionado que se divide en aguda y en crónica, y en la alcalosis respiratoria, que también se divide en la aguda y también en la crónica, ¿ya? Porque es un proceso gradual, como ya había mencionado. En la acidosis metabólica, ¿ya? Debemos mencionar, ya que el trastorno primario se basa más que todo en el bicarbonato, que disminuye, ¿ya? Obviamente el pH disminuye, y la compensación es que la presión arterial de CO2 también disminuye, ¿no? Y ahora, la reacción compensatoria esperada es, por cada, o sea, como que se reduce, ¿no? Se reduce un mili equivalente, ¿ya? De HCO3, ¿ya? Por cada disminución, ¿no? De 1.3 milímetros de mercurio de la presión arterial de CO2, ¿no? Al igual que la alcalosis metabólica, es un aumento del pH
por ende también aumenta el HCO3 y también aumenta la presión arterial de dióxido de carbono. Y en la reacción compensatoria es de que por cada aumento, ¿no?, de 1 mili equivalente de HCO3, también aumenta 0.7 milímetros de mercurio de la presión arterial de CO2. En la acidosis respiratoria, en la aguda, por ejemplo, ¿no? Sabemos que con la acidosis el pH baja, ¿ya? Pero en respuesta contraria, ya en el trastorno primario, ya basándonos en la presión arterial de CO2, aumenta y el bicarbonato también aumenta. Y la reacción compensatoria esperada es de que por cada milímetro de mercurio de presión arterial de CO2 también aumenta un nivel de 0.1 mili equivalentes por litro de HCO3, ¿ya? O de bicarbonato. Y en la crónica, por ejemplo, aumenta también lo que es la presión arterial de CO2 y también el HCO3, pero acá cambian los valores, ¿no? Por cada 1 milímetro de mercurio de presión arterial de CO2 aumenta ya no 0.1 sino 0.4 mili equivalentes por litro de HCO3. Y ahora en la alcalosis respiratoria también tenemos lo que son las agudas y las crónicas, pero acá ya se eleva lo que es el pH, y en el trastorno primario, ya como es respiratorio, nos basamos en las concentraciones del CO2, en donde la presión arterial de CO2 disminuye, al igual que el HCO3, ¿ya? Y como reacción compensatoria disminuye lo que es un milímetro de mercurio, ¿ya? Del CO2, ¿no? Ahora, y bueno, también obviamente se reduce lo que son 0.2 mili equivalentes por litro de HCO3. Y en el caso de la crónica, para finalizar, se disminuye lo que es la presión arterial de CO2, ¿ya? Y también la del HCO3, y disminuye 1 milímetro de mercurio por presión arterial de CO2, y también disminuye una mayor cantidad, ¿no?, de HCO3, que sería 0.4 mili, pues equivalentes por litro. Siguiente, por favor. Ya, ahora le toca a mi compañero. ¿A quién le toca el de 5? A mí. Ya. Bueno, le dejaré con mi compañero Martín. Ok. Bueno, como siguiente apartado vamos a ver cómo reconocer los trastornos secundarios ante un análisis de gases arteriales. En primera instancia hay que diferenciar cuál va a ser un trastorno primario de un secundario. El primario normalmente esperamos una respuesta compensadora en la cual el pH va a regresar a las cifras normales, ¿no? Mientras que en el secundario vamos a encontrar trastornos de tipo mixto que van a ser independientes y pueden coexistir en un mismo paciente. Y esto se va a ver bastante a menudo en unidades como cuidados intensivos, también en algunas infecciones extremadamente peligrosas, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico de estos trastornos, vamos a considerar lo primero, un desequilibrio aniónico, o sea, vamos a tener que hacer un anion gap, ¿no? Como sabemos, eso se puede calcular mediante la fórmula anion gap es igual al sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Entonces, una vez que conocemos el anion gap, podemos encontrar que tenemos que realizarle una corrección en el valor normal de albúmina, que es de 4.5 gramos por cada 100 mililitros. Y esto es ¿por qué? Porque, por ejemplo, en un enfermo con cetoacidosis diabética, también podemos encontrar que tenga un problema respiratorio y sea independiente, como que esté haciendo una neumonía, ¿no? O por COVID, por ejemplo, la cual puede causar tanto acidosis como alcalosis respiratoria. También se ha visto en algunos individuos que tienen una neumopatía primaria como el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos, como no van a tener una correcta reserva respiratoria, van a caer en una acidosis metabólica y generalmente va a ser
más grave, ¿no? Va a provocar una acidemia más grave. Mientras que por otra parte también podemos encontrar que en este mismo paciente existe tanto acidosis metabólica y también alcalosis metabólica. El pH, por tanto, puede ser normal o casi normal. Entonces, también en esta circunstancia, ¿cómo vamos a darnos cuenta? Mediante el anión GAP, lo vamos a encontrar aumentado y esto nos va a señalar que existe una acidosis metabólica. Ahora, si asumimos que, según Harrison, me baso en Harrison, el valor normal para el anión GAP sea de 10 milimoles por litro, cuando exista entonces una incongruencia entre la variación del anión GAP y la variación del bicarbonato, cuyo valor normal es de 25 milimoles litro menos el bicarbonato, nos va a indicar la presencia de una acidosis con un desequilibrio aniónico que va a estar combinado con alcalosis metabólica. También se ha visto en diabéticos que padecen disfunción renal una acidosis metabólica simultánea. Incluso hay en la última parte de la diapositiva, se narra que pacientes que han ingerido a veces o ocasionalmente o porque son ancianos y se equivocaron o intencionalmente, ¿no? Por suicidio, han ingerido sobredosis de combinaciones de fármacos, sean sedantes o salicilatos, ¿no? Como aspirina, que la que tenemos a la mano. Entonces, podemos encontrar alteraciones mixtas que van a dar como efecto una respuesta para cada fármaco. Por ejemplo, los ácidos se van a provocar acidosis respiratoria o también alcalosis, ¿no? Por su parte, los álcalis. Y aún más complejas, hay incluso interacciones triples, ¿no? Por ejemplo, se ha visto en individuos que presentan acidosis metabólica, pero está ocasionada por cetoacidosis alcohólica. Y estos a la vez van a experimentar alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque están vomitando. Eso les provoca alcalosis. Pero también van a tener alcalosis respiratoria por hiperventilación, porque muchas de estas personas que consumen alcohol ya son alcohólicas y llevan una disfunción hepática o por abstinencia de alcohol. O sea, hay que considerar las distintas variables que hemos visto anteriormente para darnos cuenta ante qué situación estamos. La siguiente diapositiva hay un ejemplo de estos trastornos ácido-básicos mixtos. Vamos a verlos. Siguiente, por favor. Entonces, este cuadro lo encontramos en el Harrison, así que lo transcribí ya cuando lo subimos al aula virtual. Le vamos a poner su pie de página, que lo hemos sacado de Harrison, lo hemos copiado. Lo que nos quiere decir es lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Que ante un mismo paciente vamos a encontrar distintos eventos y no necesariamente por mecanismos de compensación. En primera instancia vemos trastornos metabólicos y respiratorios mixtos y luego vemos trastornos metabólicos puramente mixtos. En los primeros considera la acidosis metabólica que se presenta con alcalosis respiratoria. ¿Y cuál es el aspecto clave? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos frente a esto? Porque vamos a encontrar una acidosis metabólica con un anión GAP alto o normal, una presión de CO2 que va a estar debajo de la cifra anticipada. El ejemplo que nos da los datos son para un paciente sodio 140, potasio 4, cloro 106, bicarbonato 14, anión GAP 20, presión arterial de CO2 24, pH 7.39, entonces estamos ante una, por ejemplo, acidosis láctica o una septicemia en UCI se puede presentar así, tanto con acidosis metabólica como con alcalosis respiratoria. También en los trastornos ácido-bases mixtos encontramos a la acidosis metabólica con acidosis respiratoria. ¿Cuál va a ser la clave aquí? Encontrar una acidosis metabólica con un anión GAP alto, una presión de CO2 generalmente por arriba de la cifra anticipada. Nos dan también un ejemplo con los datos
Generalmente se ve esto en neumonía y edema pulmonar grave. Por su parte, también nos menciona Harrison la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria en conjunto. La clave va a ser darnos cuenta que la presión arterial de CO2 no aumenta como se calcula o en el rango que se establece, lo esperado, y también se va a encontrar un pH mayor a lo esperado. ¿En qué caso se ve esto? En hepatopatías y también en pacientes que consumen fármacos diuréticos. Por su parte, también menciona Harrison a la alcalosis metabólica conjunto con la acidosis respiratoria. La clave va a ser una presión arterial de dióxido de carbono mayor a la calculada y un pH normal. Se encuentra este caso, por ejemplo, en pacientes con EPOC que usan diuréticos. Y finalmente, los trastornos metabólicos mixtos. La clave aquí va a ser detectar que hay una acidosis con un anión GAP alto y se ve que la variación del anión GAP es mucho mayor a la variación del bicarbonato. Esto, por ejemplo, se suele ver en una uremia con vómito. Y también se menciona a la acidosis metabólica con acidosis metabólica propiamente dicho también, ¿no? La clave va a ser una acidosis mixta con un anión GAP alto, una variación de bicarbonato que se explica por el cambio combinado tanto en la variación de anión GAP como en la variación de la concentración de cloro. Esto se ve, esta acidosis se ve en las diarreas con acidosis láctica y en los efectos del tolueno, también en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Siguiente, por favor. Bueno, ahí creo que acabamos, ¿no? Eso es todo. Bueno, para completar, por si acaso, si encontramos, no lo hemos colocado, pero lo tenemos como conclusiones, las voy a mencionar, ya que estamos por aquí. ¿Cuáles son los pasos para establecer un diagnóstico de un trastorno de ácido base? Ya hemos visto que no solo es la cuantificación de gases, sino también el dosaje de electrolitos en sangre arterial. Hay un método que está colgado en el aula virtual, ¿no? Luego vamos a comparar la concentración de bicarbonato y los electrolitos para ver si existe una exactitud. También vamos a calcular el desequilibrio aniónico. Para eso vamos a corregir, les dije, la albúmina, por una cuestión que la albúmina actúa cuando está, porque, o sea, muchas de estas fórmulas se basan en la albúmina con una concentración normal, pero va a haber casos en los que no, ¿no? Por ejemplo, gente que pierde albúmina, ¿no? Por ejemplo, un nefrótico, tendríamos que hacer la corrección de la albúmina para determinar el trastorno de gases arteriales, ¿no? También identificar las causas de la acidosis. Hay causas que son clásicas y hay que descartarlas, como la cetoacidosis, acidosis por ácido láctico, la insuficiencia renal y las toxinas. También hay que eliminar las causas de acidosis hipoclorémica alta, que no dependen del desequilibrio aniónico, como por ejemplo cuando hay pérdida de bicarbonato en el tubo digestivo, como en caso de diarrea, ¿no? O una acidosis tubular renal, insuficiencia renal. Finalmente, también hay que estimar la respuesta compensatoria, o sea, hay que hacer cálculos y ver qué está esperado y qué no. Comparar la variación del anión GAP y la variación del bicarbonato y finalmente comparar los cambios de los cloruros al cambiar el sodio. Bueno, eso lo vamos a agregar al subir el trabajo. Gracias. Correcto, muy bien. Vamos a definir algunos puntos. A ver, vamos a
llamar a alguno de sus compañeros. Martín, ¿está por ahí? Sí, doctor, yo soy expositor. Muy bien, Martín. Ahora vamos a llamar a Lenin. Sí, doctor. Sí, doctor, yo soy expositor también. Muy bien, Lenin, correcto. Christopher, ¿está por ahí? También expuso, ¿cierto? Sí, sí, es afirmativo, Correcto. doctor. Joshua también expuso, ¿cierto? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, puse lo Correcto. de la diferencia de acidemia y Perfecto. calemia. María, ¿está por ahí? María Isabel. Sí lo estoy, mi micro está medio colgado. Doctor, eso quiere decir que el asma que tengo es ácida. Ahorita vamos a Ay. repasar eso, ¿ya? Correcto. Ay, Ahora vamos a perdón, ver. perrito. Primero, lo primero. ¿Para qué te sirven los gases arteriales? ¿No? Esa sería la primera pregunta. ¿Puedes responderme? Ay. Carajo. Ayuda, mi micro. María, a ver, gases arteriales. ¿Para qué nos servirían los gases arteriales? En resumen. Los gases arteriales serían para el cambio de presión al momento de hacer el intercambio de gases. Lo más básico que deben saber es que los gases arteriales nos sirven para ver si hay acidosis o alcalosis. Acidosis o alcalosis también. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Es lo primero, es lo básico, ¿no? ¿Para qué sirven los gases arteriales? Para ver acidosis o alcalosis, ¿no? Esta puede ser acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, o acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Esos fenómenos son 4 fenómenos que nos va a permitir ver los gases arteriales. ¿Ya? Sí, Correcto. Angie, ¿está por ahí? supongo que ya debo bajar la manito. Angie. Sí, doctor, buenas tardes. Correcto. ¿Cómo determinas los gases arteriales? ¿Cómo sería la prueba que haces para ver gases arteriales? ¿Sabes? ¿No sabes? ¿Se te ocurre algo? ¿No se te ocurre? Gasometría, ¿Perdón? la gasometría, a través de la gasometría. ¿Cómo se realiza el procedimiento? ¿Qué muestra se toma? ¿Cómo se toma? Pueden apoyar, muchachos, ¿ah? El que apoya, pues ya se tiene que... Doctor, primero sería el test Link. Uno por uno. A ver, Brian, Ah, ya, con una muestra de sangre, doctor, para saber muestra de sangre, ¿a qué nivel? Porque claro, bueno, va a ser una muestra de sangre, ¿no? Pero ¿a qué nivel la muestra de sangre? Brian, ¿Cómo a qué nivel? Sí, A doctor, nivel del pulmón, no. A ver, vamos con Débora. ¿Débora está por ahí? del corazón. Débora, la arteria radial, supongo, doctor, o no entiendo correcto. su pregunta. Vamos a definir. Hay muestras que se toman en la arteria Ajá. y hay muestras que se toman en la vena. Ah, ya es, ya. El laboratorio usual, ¿qué muestra toma? Los exámenes de sangre de laboratorio, ¿qué muestras toman? ¿Y cuál Arteria. vena? A ver. Débora, ¿está por ahí? Débora. Débora Díaz, ¿está por ahí? Karin, Brigitte, ¿está por ahí? Sí, doctor. Yo creo que la principal que toman es en la arteria. Laboratorio usual. Por ejemplo, un hemograma. ¿En dónde tomas la muestra? ¿En arteria o vena? ¿Arteria? Ok.
Bueno, No es en vena, doctor. lo usual son las venas, ¿no? Cuando ustedes muestran la ¿Pero en flexura. qué vena y en qué arteria, doctor? Gracias. Correcto. Usualmente, Doctor, disculpe, ¿me puede responderle? Soy Débora. ya, Si no me equivoco, es en la arteria radial derecha. correcto. Ahora déjenme explicarles. Cuando se hace el laboratorio, usualmente lo que se toman son las venas superficiales a nivel de la flexura de codo, ¿ya? Son venas superficiales, no son venas profundas. Puede ser la vena cefálica incluso, ¿no? Le llamamos así. Es la vena braquial que está a nivel de la flexura de codo. Esas son las muestras usuales para que ustedes hagan su hemograma, lo que son bioquímicos, glucosa, urea creatinina, perfil hepático, los triglicéridos, ¿no? El perfil tiroideo, todas las muestras de sangre que ustedes hacen siempre son en venas. La arteria, porque es más fácil contener, ¿no? Es más fácil extraer. No se necesita mucho, digamos, estudio o mucha técnica para sacar una muestra de sangre a ese nivel, porque es superficial. Sin embargo, a diferencia es que en los gases arteriales lo que usamos son más las arterias, ¿no? En este caso sería la arteria que está más presente y que es la que podemos palpar. ¿Qué arterias son las que palpan ustedes? Para tomar el pulso. La radial, doctor. Radial, correcto. Sí. La arteria radial. Entonces, esa es la que usualmente, la que ustedes palpen, toman el pulso, ¿no? Usualmente ponemos 2 dedos. Ahí es donde que usamos el método de toma de gases arteriales, que es con una aguja pequeñita, porque si fuera con una aguja 21, con que toman las muestras de sangre, que es de la vena, dejarían una lesión, porque la arteria no se puede contener tan fácilmente. Es una pequeña agujita que se toma la arteria radial. Cuando no puedes ir a la arteria radial, vas a la arteria que está en la flexura del codo, que puede ser la arteria braquial, ¿ya? Que también es otra técnica. Y si no podemos, y no encontramos a nivel de la flexura del codo, nos vamos a la arteria femoral, que es a nivel de la ingle. Pongan sus dedos a nivel de la ingle, busquen un pulso. Cuando un paciente está chocado, ¿no? Un paciente en sepsis, un paciente que está haciendo un tromboembolismo pulmonar, está haciendo un infarto, ¿no? Ahí se usa lo que es la arteria femoral, cuando está chocado. ¿Ya? Porque ahí cuando ustedes quieren palpar la arteria radial, no van a poder palpar la arteria radial cuando un paciente está chocado. Por eso que usan la arteria femoral. Entonces, para gases arteriales, precisamente para saber el estado del pH, que es lo más importante, es que usamos la arteria femoral. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Sí, para poder realizar el AGA se tiene que hacer el test de Allen que se hace con la arteria radial y cubital. ¿Se podría hacer, sacar la muestra de la cubital? Sí, también. También es factible usar, sin embargo, ahí la técnica tiene que ser un poquito más precisa, porque basta que te inclines un poco de la arteria, vas a lesionar una estructura importante. ¿Cuál crees? ¿El nervio? Y esto duele como... ¿Se han golpeado el codo alguna vez? Sí. Ya. Imagínense eso multiplicado por 10 y en forma permanente. Eso es lesionar lo que es la arteria cubital. Por eso que la técnica tiene que ser precisa. ¿Ya? Ok, siempre y cuando tengas una buena técnica, ya cuando ustedes sean internos van a desarrollar eso, ¿no? Ya van a ver el brazo extendido. Usualmente eso lo hacen también los anestesiólogos, por ejemplo. Ok, gracias. A ver, Martín, ¿está por ahí?
Sí, doctor, estoy presente. Correcto, Martín. A ver, ¿cómo definirías tú un paciente que esté haciendo insuficiencia respiratoria con el AGA? La insuficiencia respiratoria, de acuerdo a la presión de CO2, cuando es el CO, a ver, el bicarbonato es 20-40, a ver, 44, 36, menor a 36. O no sé, equivocando. Va a definir insuficiencia respiratoria y eso es porque hemos estado en una etapa en COVID que necesitábamos tomar AGA, ¿se acuerdan? ¿No? Pacientes en los cuales estaban ya con saturación baja, saturación de oxígeno baja, hacíamos los gases arteriales de inmediato y con eso establecíamos la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué era importante eso? Porque teníamos que establecer si este paciente necesitaba cánula vinasal, necesitaba máscara de reservorio o necesitaba ventilación mecánica, ¿no? Que esas son situaciones que hemos estado presentes con lo que es el COVID. Entonces, ¿qué elementos del AGA nos sirven para saber si un paciente está haciendo insuficiencia respiratoria? Son dos principalmente. Incluso uno bastaría, que es el PO2, la presión de oxígeno. Doctor, ¿Ya? ¿puedo Sí, añadir un poco a eso? a ver. Lo que pasa es que en un paciente con una insuficiencia respiratoria, primero hay que hacer hay que comprender bien, ¿no? Una alcalosis respiratoria va a ser cuando un paciente está hiperventilando. ¿Por qué? Porque el paciente está como que expulsando mucho CO2. Y todo lo contrario sería una acidosis respiratoria, que es cuando el paciente es incapaz de botar todo ese CO2, ¿no? O sea, principalmente yo creo que en estos pacientes con problemas respiratorios, los pacientes van a tener una dificultad para expulsar el CO2, por lo tanto vamos a tener que encontrar en el AGA una acidosis respiratoria. Bueno, eso quería decir, doctor. Muy bien. Lo que tenemos que primero es ver, como les preguntaba, ¿no? La O sea que insuficiencia. en una alcalosis ya no se haría nada. No creo, ¿o sí? Muy bien. Sí, les voy comentando. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria es porque tenemos dos elementos. El PO2 está a menos de 60, ¿no? Y ese sería una insuficiencia respiratoria tipo 1. Eh, Cuando tienes la insuficiencia respiratoria tipo 2 es cuando tienes el PO2 menos de 60 y tienes el bicarbonato mayor de 50. Entonces ahí tienes una insuficiencia respiratoria. Las insuficiencias respiratorias pueden dar dos fenómenos. Las insuficiencias respiratorias, en este caso agudas o crónicas, pueden dar un fenómeno de alcalosis respiratoria o pueden dar un fenómeno de acidosis respiratoria. Eso depende de dónde es el daño estructural. Si el daño estructural, por ejemplo, es a nivel cerebral, entonces ahí lo que va a generar es más retención de CO2. Por lo tanto, esta insuficiencia respiratoria crea una acidosis respiratoria. Si el problema es más de mecánica, es decir, una neumonía, ¿no? El paciente está taquipneico e hiperventilando. Y si hiperventila, lo que va a hacer es más bien liberar CO2 y hace una alcalosis respiratoria. ¿Entiende? Entonces, un daño puede generarte tanto una alcalosis respiratoria como una acidosis respiratoria de acuerdo a cuál es el órgano o estructura que esté generando esto. Entonces, no es que una insuficiencia respiratoria va a ser netamente alcalosis o netamente acidosis, sino ustedes tienen que preguntarse por qué está haciendo insuficiencia respiratoria, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la neumonía por COVID era porque netamente los alvéolos, ¿no? pulmonares están generando edema y generaban pues daño estructural del pulmón o parénquima pulmonar. Lo mismo sucede también, por ejemplo, con la insuficiencia renal. ¿Ya? La insuficiencia renal, ¿qué fenómeno nos daría? A ver, ¿alguien me puede responder? Doctor, ¿sería una acidosis? Correcto, ¿no? Eso es lo que uno busca, ¿no? Cuando un paciente empieza a tener insuficiencia renal,
llámese esto cuando la creatinina está por encima de 1.5. Cuando la creatinina está por encima de 1.5, empieza a ver que puede estar haciendo una insuficiencia renal, y lo que primero vemos es cómo está su pH, ¿no? Su medio interno. Siempre lo que es el pH asociamos con medio interno. El medio interno es eso, el pH. Y entonces, lo frecuente es que un paciente con insuficiencia renal nos va a dar una acidosis, ¿no? Acidosis metabólica. Para eso nos sirven los gases arteriales, para ver qué fenómenos está ocurriendo en el cuerpo, ¿no? Qué daño a nivel del medio interno se está dando. ¿Para qué? Para poder proceder a ayudarlo. Si el paciente está haciendo acidosis metabólica, entonces lo que queremos es recuperar eso y brindarle soporte a la acidosis. Entonces damos bicarbonato, por ejemplo. Si un paciente está haciendo alcalosis respiratoria, lo que procuramos es que ya no haga la alcalosis. ¿Y qué le hacen a la alcalosis respiratoria? Por ejemplo, paciente ansioso, le dan un sobre, ¿no? Un sobre de papel. Con el sobre de papel, ustedes lo que van a procurar es que el paciente retenga el CO2 que está eliminando, y entonces el paciente ansioso que hace su alcalosis respiratoria mejora. Un paciente que está haciendo acidosis respiratoria, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Brindarle oxígeno, ¿no? El oxígeno, ya sea un oxígeno por cánula binasal, máscara reservorio, pero procurar ayudarle al medio interno. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Doctor, disculpe, se me cortó un poco. Dijo que en un paciente con acidosis respiratoria, para ayudar al medio interno, hay que darle oxígeno, en ese caso. Sí, claro. Los pacientes empiezan a hacer retención de CO2, ¿no? Entonces, lo que tenemos que procurar es que hay mecanismos de compensación del cuerpo. A nivel renal trata de compensarlo, pero no lo va a lograr del todo. Entonces, para evitar esa acidosis respiratoria por insuficiencia respiratoria, lo que tenemos que es apoyarlo con oxígeno al paciente. Ya, ya está bien, doctor, gracias. Sebastián, ¿está por ahí? Presente, doctor. Correcto. ¿Cuál es el punto de corte para hablar de acidosis o alcalosis? O sea, nosotros nos fijamos en el pH de inmediato, ¿cierto? ¿Cuánto es el punto de corte? Sí. El pH puede ir de 7.35 a 7.45, ese sería el rango de pH normal. La acidosis sería menor al 7.35 y la alcalosis sería mayor al 7.45. Más o menos. Correcto. El punto de corte es 7.44, ¿ya? 7.44. Acuérdese siempre eso. Acuérdense siempre eso, que eso es lo fundamental. Punto de corte, 7.44 más menos, ¿no? Como tú dices, hasta 7 punto tanto, pero es más menos 0.4. 7.4 hasta 7.45. Ya, es 7.44 el punto de corte. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes ven un pH en menos de 7.4, lo siguiente es que tú dices que este paciente está en acidosis. Y lo siguiente es preguntarte, ¿el paciente está en acidosis metabólica o respiratoria? ¿No? Es lo que uno se debe preguntar. ¿Cómo responderían esa pregunta? ¿Qué mirarían? Doctor, ¿me escucha? Sí. Ya, para ver si es respiratoria el CO2 y para ver si es metabólica el bicarbonato. Solo Exacto. eso, doctor. Sí. Una vez que llegas a la acidosis, ¿no? El bicarbonato debería estar por los suelos, ¿cierto? Sí. Y entonces tú dices, es una acidosis metabólica, ¿no? Ajá. O el CO2, ¿cómo estaría en una acidosis respiratoria? Está muy alto, doctor. En una acidosis respiratoria, el CO2.
¿Se me escucha? Hola, sí, te escuché. Sí, doctor. La acidosis metabólica, claro, es la forma, ¿por qué el CO2 está alto? En una acidosis respiratoria, el CO2 está alto. ¿Por qué? Porque el paciente eh, tiene como que dificultad para expulsar el CO2. Por eso usted mencionó que el paciente debe ser suministrado con una oxigenación, ya sea ventilación mecánica, cánula binasal, una mascarilla de reservorio. Te devuelvo la pregunta, mira. Tú me dices que una acidosis respiratoria tiene dificultad para eliminar CO2. Si tiene Ajá, dificultad para eliminar CO2, entonces está acumulando CO2. ajá. Por eso el CO2 está alto en una acidosis respiratoria. Ujú. Correcto. Doctor, pero al suministrarle CO2, si el paciente no puede No, no, eliminar el CO2, ¿no lo estaríamos envenenando? No, suministrarle oxígeno, yo dije. oxígeno. No, claro, Sí. al suministrarle oxígeno, pues, Claro, no, no. no sería... ¿Por qué crees? ¿Por qué creen? O sea, claro, una forma es que sí retiene CO2 el paciente, Ujú. pero otra situación de por qué se eleva el CO2 es porque los buffers están actuando. Y uno de los buffers, digamos, mejores que de respuesta son a nivel del riñón. Y entonces el riñón trata de compensar la acidosis produciendo bicarbonato. En la acidosis respiratoria el CO2, por tanto, va a estar elevado. Pues, ¿no? Es una forma de compensación. Y no logras envenenar, no, por el contrario, ¿no? O sea, cuando el paciente está reteniendo CO2, es porque no está llegando el oxígeno al cuerpo. Y entonces retiene CO2 porque hay una estructura que es el alveolo o ya sea el parénquima pulmonar que no permite la difusión adecuada de oxígeno. Entonces tú tienes que suministrarle exceso de oxígeno para poder compensar, ¿no? Y poder hacer que esa difusión tienda a eliminar un poco el CO2 que está teniendo el paciente y ya no retenga, ¿no? Es una forma. Christopher, ¿está por ahí? Sí, estoy, doctor, dígame. Bueno, Christopher, entonces, ¿cómo buscarías tú un paciente con acidosis respiratoria? ¿Cómo lo buscarías primero? Primero es el pH, ¿cierto? Claro, el pH. ¿Cómo estaría el pH? El pH de una acidosis respiratoria estaría bajo. Estaría bajo. Sería menos 7.4, ¿cierto? Menos 7.4. Claro. Automáticamente tú te das cuenta que... ¿Cómo te das cuenta que No se le puede escuchar bien, doctor. ¿Cuál es el siguiente elemento? ¿Hola? No se le puede escuchar bien, doctor. Claro. Ya, entonces estábamos en la acidosis respiratoria. ¿Cómo te das Sí. cuenta que tienes un pH en 7.4? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya, el siguiente paso es ¿Cómo? ¿Qué es el siguiente elemento que buscas? Ya, el siguiente elemento es el CO2. SO2. ¿Cómo debe estar SO2? El CO2 debe estar alto, en niveles altos. Correcto, porque el paciente por algún fenómeno, paciente shunt, puede ser de estructuras a nivel parenquimal, retiene el CO2. Por eso que hace Claro. una acidosis respiratoria. Correcto. Si no me Muy bien. equivoco, doctor, en una acidosis respiratoria se va a generar lo que es una vasodilatación a nivel de los alveolos y la formación de lo que son los edemas.
Y Bien. ahí nos basamos en los pacientes COVID, ¿no? Que se genera una hipercapnia y, bueno, tienen algunos trastornos, ¿no? En la respiración. Ajá. Ahí. Gina. Gina Inca, ¿está por ahí? Débora Díaz, ¿está por ahí? Sí, doctor. Débora, ¿cómo sería cómo estaría el pH y cómo sería, qué elemento sería el que encuentres en una alcalosis metabólica? En una alcalosis metabólica, el pH estaría aumentado, mayor 7.44. Y alcalosis metabólica, si es que no me equivoco, es el bicarbonato aumentado. Correcto. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el pH, ¿no? Más de 7.4, alcalosis, menos de 7.4, acidosis. Lo siguiente, para verificar si es respiratorio o metabólico, vemos bicarbonato o CO2, ¿cierto? Entonces, si es metabólico, el bicarbonato debe estar, pues, elevado, ¿no? ¿Y qué tipo de enfermedad te haría una alcalosis metabólica? ¿Recuerdas? ¿Puede ser enfermedades renales? Usualmente las enfermedades renales dan más bien una acidosis metabólica. Puede ser, entonces, cuando hay muchos vómitos. Claro, exacto. Sí, sí. ¿No? Exacto, cuando hay un síndrome de hiperemesis y todo eso, ¿no? Puede descompensarte de ese modo y la compensación de eso va a ser generar una alcalosis, ¿no? Metabólica a ese nivel. Netamente como fenómeno de compensación. Muy bien. Correcto, muchachos. El día de mañana, su delegada que se comunique conmigo para ver a qué hora hacemos la presentación y me definen el horario o si va a ser horario movible, digamos, un día tal, otro día tal, ¿ya? Acuérdense que mi forma de ver si están atentos es llamándolos, ¿no? Si los llamo a la primera y no contestan, ya su nota definitivamente va a bajar, ¿no? Porque ustedes tienen que estar atentos. La práctica pues dura 1 hora y media, 2 horas, así que deben estar atentos, pues no es algo tan prolongado. A los expositores, bueno, se les califica de acuerdo a la exposición, ¿no? Si son claros, son concisos. El día de hoy han empezado bien, me parece muy bien la forma como lo han abordado los temas, ¿no? Muy claros, sí, definitivamente, y ha habido algo de síntesis también. Se valora eso. El día de mañana, ¿qué tema tenemos? Mañana toca caso clínico, si no me equivoco. Correcto. ¿Tienen un grupo la presentación del caso clínico? Sí, está dividido ya. Correcto. Ya, eso vamos a ver si el caso clínico lo desarrollamos y también hacemos lo que es la historia que se hace en forma de retrospectiva que hacemos el día jueves, me parece, ¿no? O el miércoles, me parece que hacemos, ¿no? Es un caso clínico simulado, me parece, ¿cierto? Sí. Sí, podríamos hacerlo eso en un solo bloque de repente, el caso clínico y el caso clínico simulado para abordar el tema de forma más amplia, ¿ya? Y vayan haciendo sus trabajos, mándenlo, y como le digo, si van a hacer la resolución de preguntas, háganlo con sus propias palabras. Traten de no copiar texto, ¿ya? Y lo más puntual, en realidad, todo bien sintetizado y puntual, de modo que yo los califico cuál es su apreciación. No me interesa mucho si es extenso, ¿no? La idea es que cuando hagan el Turnitin de esto, salga 0 copia, ¿ya? Ya, doctor. Correcto. Entonces, me avisas en la noche a qué horas desean que sea la práctica y mañana hacemos el caso clínico. Ya, doctor, yo coordino con mis compañeros y les escribo. Correcto. Y bueno, hay que socializar a los muchachos que estén atentos, ¿no? Y bueno, puntualidad, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Doctor,
Buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que Sí. me estaba llamando. Sí, lo que pasa es que me estaba llamando y parece que mi audio estaba mal y no me podía comunicar. Correcto. Cualquier situación que se haya presentado, coméntenle con su delegada, de modo que ella me hace partícipe de eso, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Listo, muchachos. Nos vemos. Chicos, ¿quién es la delegada? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Soy yo, María. Ahora escribo por el grupo, no te preocupes. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Encontrar mi grupo de diagnóstico, please.